carga se mueven, pueden medirse una corriente eléctrica que se llama I. Y esa es la diferencia ahora. Entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? Pues la corriente eléctrica I mayúscula es la tasa de flujo de carga a través de una sección transversal A por unidad de tiempo T en un conductor, porque tiene que haber un alambre. Aquí está el alambre que es el conductor, ahí se mueve la carga y entonces agarro una pequeña área acá, un área circular y mido cuánta carga pasa en un tiempo T dentro de esa área. Y entonces así defino la corriente. De tal manera que la definición de corriente sería, esa sería nuestra primera fórmula ahí para calcular la corriente eléctrica. Esa es la fórmula original. Luego después en circuitos se calcula a través de la ley de Ohm. Pero la definición original de corriente es carga por unidad de tiempo. La unidad que vamos a manejar es el amper. Y un amper va a ser como la carga, ya la definimos en coulombs y el tiempo en segundos. Entonces un amper es cuando en un conductor circula un coulomb de carga en un tiempo de un segundo. Ampere es en nombre a los primeros que trabajaron en esto, ingenieros. André María Ampere fue uno de los de la electricidad y entonces el apellido de él quedó como unidad de la corriente eléctrica. Entonces, un ampere es la carga que fluye a la tasa de un coulomb por segundo. Así se definirá un ampere. Entonces, de aquí en adelante, nosotros podemos decir, podemos hablar de amperios, porque en español nosotros decimos no amperes, sino que amperios, y es una A mayúscula. Si la corriente es pequeña, también podemos hablar de miliamperios, o sea, la milésima parte de un amperio, 10 a la menos 3 amperios, que también aparecen en los circuitos de los celulares que ustedes manejan. Hay corrientes del orden de miliamperios, no del orden de amperios. En las casas sí hay corrientes del orden de amperios. Entonces, para ver el cálculo sería, podemos hacer cálculos uniendo cosas que ya sabemos. Por ejemplo, esto, miren, la corriente eléctrica de un alambre es de 6 amperios. ¿Cuántos electrones fluyen a través de un punto dado en un tiempo de 3 segundos? Que nos están pidiendo cantidad de electrones que se están moviendo en un punto dado del alambre. Entonces, primero, a través de la definición de corriente, podemos calcular la carga. Y luego de ya saber la carga, podemos calcular número de electrones, sabiendo la carga que posee un electrón. Y eso ya lo dijimos. Entonces, primero empezamos definiendo la corriente. Q sobre T. Ahora lo que queremos es carga, es I por T. Entonces tenemos I, 6 y T, 3 segundos. Directamente multiplicamos. 6 por 3, 18 coulombs es la carga en un punto que transporta esa corriente en 3 segundos. Luego tenemos que pasar a número de electrones, esos 18 coulombs. Para eso tenemos que saber cuánta carga tiene un electrón. Esa es la cantidad de carga fundamental de la que hablamos al inicio de estas charlas, y es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Eso es lo que tenemos que recordar, miren. Recuerde que un electrón tiene una carga de 1.6 por 10 a la menos 19, en realidad negativa, pero aquí no nos interesa el signo, sino que la cantidad de electrones, podemos prescindir del signo. El signo nos interesa para calcular para asuntos de fuerza eléctrica, de campo eléctrico, de potenciales y eso, pero aquí como necesitamos número de electrones, prescindimos del signo y decimos que un electrón tiene esta carga en realidad negativa, pero no la vamos a, aquí no nos interesa. Luego se convierte, 18 coulombs es 18 coulombs por la carga de un electrón, que se cancela coulombs por coulombs y queda el número de electrones. Y resulta que eso da 1.125 por 10 a la 20 electrones. Esa es la cantidad de electrones asociadas a 6 amperios en 3 segundos en un punto del conductor. O sea que en 3 segundos aquí, en esta área, van a salir 1.125 por 10 a la 20 electrones. En 3 segundos. Si pasa más tiempo, pasan más electrones. Si es menos tiempo, menos electrones. Porque es menos carga. Entonces ahí está el primer ejemplito, que van a ver que acá, a pesar de que
Son conceptos nuevos, pero son un poco más sencillos que los que estábamos viendo allá. Todos los conceptos anteriores. Entonces, ahí estamos con ese problemita ya de corriente y unido a lo anterior. Ahí estaría la respuesta. Como esa era teníamos una pregunta en 3 segundos. Es 1.12 por 10 a las 20 electrones que pasan en un punto del conductor. Esa sería nuestra respuesta. Bueno, aquí es esto. Bueno, no le pongamos mucha atención, aunque lo voy a mencionar. Fíjense que en los conductores lo que se mueve realmente son los electrones. Y los electrones, por ejemplo, en esta situación que está acá, los electrones se mueven en esta dirección. De menos a más se mueven los electrones. Y eso se llama corriente electrónica. Pero la corriente convencional es equivalente. Mientras 10 electrones se mueven para acá, es equivalente a 10 cargas positivas que se muevan para acá. Y por lo tanto, nosotros la corriente la pensamos como que si fueran las cargas positivas que se estuvieran moviendo en sentido contrario. Entonces, cuando nosotros pensamos en corrientes, pensamos no en electrones moviéndose, sino pensamos en cargas positivas moviéndose, que en realidad no se mueven las cargas positivas, son las cargas negativas las que se mueven. Pero como es equivalente, no hay ningún problema. Entonces, por lo tanto, no medimos corrientes negativas, que sería de los electrones, sino que medimos corrientes positivas, que es del flujo convencional de cargas positivas que se estaría moviendo allá, equivalente a la cantidad de electrones que se mueven. Entonces, esto es lo que representa corriente convencional, nada más. Entonces, cuando calculamos una corriente, solo la calculamos y ya no nos preguntamos nada de esto. Simplemente la calculamos y pensamos en un valor positivo en lo posible. Y entonces, esa es la situación de corriente convencional nada más. Esto sí es también un concepto que aparece mucho en los asuntos de electricidad y de circuitos, que es una fuente electromotriz, o mejor dicho, que es una fuerza electromotriz. No tiene nada que ver con la definición de fuerza, sino que una fuerza electromotriz se le llama una fuente de fuerza electromotriz. Y nosotros la vamos a abreviar diciendo que es una FEM. ¿Y qué es una FEM? Pues una FEM va a ser un dispositivo que usa energía química, mecánica u otro tipo de energía para proporcionar la diferencia potencial necesaria para producir una corriente eléctrica. En otras palabras, todo lo que genere corriente eléctrica pues, es una FEM, es una fuente de fuerza electromotriz. Y ejemplos de esas fuentes son los que generan corriente en esto, que son los generadores, que son grandes generadores, generan grandes corrientes en la línea de transmisión. Esos son los más importantes. Ahora, más pequeño sería cualquier tipo de batería, que la batería tiene la característica principal de una FEM es que se define con su diferencia de potencial. Por ejemplo, aquí está dibujada una batería carro. La diferencia potencial entre los bornes es de 12 voltios. Las FEM de sus celulares son las baterías que usan sus celulares. Normalmente son de 5 voltios. Las baterillitas que se compran en la tienda, cilindritos, son de 1.5 voltios. Entonces tienen diferencia de potencial. Y cuando se conectan a un circuito, pues generan corriente eléctrica. Esa es convierten energía química en eléctrica. Esta convierte energía eólica en eléctrica. Es un generador eólico. Entonces es una FEM también. Entonces, a todas esas cosas le llamamos FEM. Sin embargo, estas son otro tipo de FEM para situaciones más complejas. Nuestras FEM en nuestros circuitos van a ser baterillitas pequeñitas, de 12 voltios, 15 voltios, 3 voltios, 1.5 voltios, cosas así. Ahora, estos generan cantidades de voltaje muy grandes. Entonces, a eso se le llama FEM nada más. Esto no lo voy a mencionar, no es necesario.
como vamos a estar dibujando los circuitos eléctricos, pues con frecuencia los circuitos eléctricos contienen uno o más resistores agrupados unidos a fuentes de energía como baterías. O sea, en otras palabras, hay FEM y hay otros elementos. Entonces, nosotros no vamos a dibujar no hacer el dibujo real de las cosas, sino que vamos a usar un símbolo. Por ejemplo, el símbolo de tierra en los circuitos es este. 3 líneas que van en disminución y están conectadas a nada. Entonces, cuando solo están las 3 líneas conectadas a nada, significa que están conectadas a tierra. Esa es la tierra física de las casas. Que no sé si ustedes han visto conectar la tierra física de su casa. Es una varillona de cobre que está metida afuera en el jardín. Las baterías o las FEM van a ser dibujadas así en los circuitos. La polaridad más va a ser una línea larga y la polaridad menos va a ser una línea corta. Y esto significa los bornes de la batería, el más y el menos. Y un resistor del cual vamos a hablar posteriormente porque es importante en los circuitos, es unas líneas quebradas así, y eso significa una resistencia o resistor. En la realidad son cilindritos que tienen código de colores para leer el valor de esa resistencia o resistor. Pero no vamos a dibujar nunca esto o esto, sino que su equivalente, este es el símbolo, símbolo y símbolo. Y eso es lo que vamos a dibujar como circuitos. Ahora sí hablamos de esos elementos que se llaman resistencias. Entonces, ¿qué es la resistencia eléctrica? Pues si suponemos que aplicamos una diferencia potencial de 4 voltios, por ejemplo, en los extremos de una barra geométrica similar, pero de diferente material, acero, cobre y vidrio, entonces lo que se observa es que las corrientes que se generan son diferentes. En el acero voy a tener una corriente, en el cobre, de hecho en el cobre voy a tener la corriente más grande, en el acero voy a tener una corriente menor y en el vidrio voy a tener una corriente más chiquita. Entonces significa que hay algo que impide que los electrones se muevan libremente acá dentro de los materiales. Y ese impedimento se llama resistencia eléctrica. Entonces, cuando, por ejemplo, en el vidrio la corriente es mucho menor que para el acero y el hierro, sugiere que la resistencia en el vidrio es bien grande. Por lo tanto, los elementos que tengan resistencias grandes, donde las corrientes son chiquititísimas, se llaman aislantes. Generalmente no se usa aislante como vidrio. Ustedes ven los cables de corriente eléctrica, las extensiones que ustedes se compran por ahí en las tiendas. Lo de afuera es plástico. Es el aislante porque la corriente que circula por ahí es tan pequeña que es inofensiva. Y la mayor corriente circula en el conductor de adentro, que normalmente es de cobre. Entonces, los aislantes transportan corrientes pequeñas y los conductores transportan corrientes grandes, son los que llevan realmente la corriente. Entonces, ahí aparece el término de resistencia eléctrica. Y entonces, todo material va a tener su resistencia eléctrica y es el objetivo de cálculo acá, de ver la relación entre corriente, resistencia y diferencia potencial o voltaje, que eso se da en la ley de Ohm. Ohm, creo que se llamaba George Ohm, o sea que es el apellido de alguien que trabajó en eso. Entonces, ¿qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm afirma que la corriente a través de un conductor es directamente proporcional a la diferencia potencial entre sus puntos extremos. Volvemos al dibujito. La corriente que pasa en el acero, en el cobre, en el vidrio, depende de la diferencia potencial que se le aplica. Si le pongo más diferencia potencial, más corriente. Si le pongo menos diferencia potencial, menos corriente. O sea, es una proporcionalidad directa. Y eso es la que se llama ley de Ohm. I proporcional a D. I es corriente y D es diferencia potencial, que ahora en términos generales podemos decir el voltaje aplicado. La batería que se conecta ahí da un voltaje, la FEM. Y entonces es el voltaje aplicado, provoca una corriente. Entre más grande sea el voltaje, más grande la corriente
que produce. Entonces, a través de la ley de Ohm, lo que convierte, la ley de Ohm, lo que se convierte en una fórmula, es a través de la resistencia, porque la corriente, la proporcionalidad entre esto y esto está limitada por la resistencia. A mayor resistencia, menor corriente. Y a menor resistencia, mayor corriente. O sea que la ley de Ohm realmente involucra la corriente, el voltaje y la resistencia. Y entonces, las fórmulas que se utilizan para la ley de Ohm, esta es la ley de Ohm, propiamente dicha. V, voltaje es igual a corriente por resistencia. Y luego uno hace despejes para calcular la corriente, que es voltaje dividido resistencia, o para calcular la resistencia, que es voltaje dividido corriente. Pero esta es la principal. Y entonces a esta formulita se le llama ley de Ohm. Entonces, de hecho, esta formulita es muy, pero muy importante en los problemas de circuitos. Esta es casi la fórmula más utilizada en los circuitos para calcular cualquier cosa. En los circuitos siempre hay una batería que proporciona corriente. Siempre hay resistencia dentro de los circuitos. Y entonces hay corrientes. Entonces yo estoy interesado en calcular las corrientes, sabía las resistencias y los voltajes. Entonces lo hago con esto, como vamos a ver posteriormente. Entonces un ejemplo acá para ver eso. Mire, aquí está el dibujito de lo que están hablando del problema, pero este dibujito se tiene que convertir en un circuito donde ya están solo los símbolos. Vamos a verlo posteriormente. Dice cuando se conecta una batería de 3 voltios. Cuando una batería de 3 voltios se conecta a una luz, se observa que la corriente es 6 miliamperios. 6 por 10 a la menos 3 amperios. ¿Cuál es la resistencia del filamento? Pues aquí es problema para el uso de la ley de Ohm. No es muy complejo. Este dibujo del circuito equivalente es este, mire. Y ahí se ponen los datos que uno tiene del problema. Hace uno un cuadro con líneas que significan los cables. Hace una línea quebrada que significa la resistencia de la bombilla. Y hace una línea larga y una línea corta que significa la FEM, la batería. Y le pone el valor del voltaje que tiene esa batería, 3 voltios. Y dibujan la corriente que genera la batería, 6 miliamperios. Entonces, bueno, pero esta corriente se genera por la resistencia que está ahí. Entonces, en función de la resistencia que se ponga, así es la corriente que se genera, a través de la ley de Ohm. Entonces, ¿cuál es la resistencia del filamento de la luz? Se puede calcular con esos datos, usando la ley de Ohm apropiada. O sea, si V es igual a IBR, R es V sobre I. Entonces, 3 voltios dividido 6 miliamperios. O sea, 0.006 amperios. Esto es volt y amperio, sistema internacional. Entonces, la resistencia queda la división de volt sobre amperio. Eso tiene un nombre especial. Y se reporta 500. Esta letra se llama letra omega. Omega, que empieza con O, para decir que son 500 ohms. O sea que la resistencia se da en ohms, que es volt sobre amperio. Así. La unidad en SI para resistencia eléctrica es el OHM, o sea, ohm. Pero su símbolo es la letra griega omega, y esto significa ohms. Es decir, un ohms es un volt sobre un amperio. Y ahí está. Entonces, ese es el problemita de... Este es los problemitas de corriente eléctrica, y ahí vamos a ir haciéndolos un poco más complejos. Esto es de los más sencillos. Pero ahí también se puede poner complejo el asunto. Si pongo un circuito con más resistencias ahí, ya tengo que saber cómo manejarlo. Entonces, cada cosa en un circuito tiene un símbolo. Al menos para que entiendan cuando vean un circuito.
Para que entiendan lo que está dibujado ahí. Cuando se dibuja un circuito así que tiene esas cosas, hay que entender esto que se pone así como una resistencia, pero con una flechita que es como movible, se llama rheóstato. Y este rheóstato sirve para poner resistencia variable. O sea que si yo muevo aquí, la realidad que este tiene dos conexiones, una fija y una móvil. La móvil es la que se puede mover. Entonces, cuando esto se mueve hasta acá, tengo la resistencia total. Cuando esto se mueve para acá, tengo una resistencia más pequeña. Y entonces así puedo modificar la corriente con el rheóstato. Es para cambiar el valor de resistencia, así que se mueva la corriente. Este se llama amperímetro, es para medir corriente, se llama amperímetro. Un aparato para medir corriente se llama amperímetro. Luego este V es de V de voltaje, es un aparato que se llama voltímetro y sirve para medir voltajes. Esta es la FEM, que sería la batería. Y así, este sería el circuito que tiene metidos todos estos elementos ahí. Entonces, más o menos para entender cuando se dibuja un circuito, ¿qué debo dibujar? La resistencia la resistencia eléctrica se afecta por la longitud. Entonces, una longitud L, si tiene una resistencia de 1 ohm, si yo duplico la longitud, se duplica la resistencia, sería el doble de 1, de 2 ohm. O sea, son proporcionales. El área también. Si yo tengo una sección de área A de un alambre que tiene 2 ohms, cuando duplico el área, baja la resistencia a 1 ohm, son inversamente proporcionales. Cuando esta se vuelve el doble, esta se divide a la mitad. Y aquí cuando este se vuelve el doble, este se vuelve el doble también. Entonces aquí se dan cuenta, esto es proporcionalidad inversa y este es proporcionalidad directa. La temperatura también la afecta. Entonces, si yo tengo una resistencia inicial y caliento el conductor, la resistencia final es más grande que la inicial. El material también. El cobre es mejor conductor que el hierro, o sea que la resistencia en el cobre la resistencia en el hierro es más grande que en el cobre. El cobre tiene menor resistencia. Es mejor conductor. El que tiene menor resistencia es mejor conductor. El que tiene mayor resistencia es mal conductor. Entonces, en función de todo eso, esto se puede calcular a través de una propiedad. Todas esas propiedades que vimos ahí están metidas dentro de una cantidad que se llama resistividad del material. O sea, que todo material tiene una resistividad ρ, no es densidad aquí. Aquí en electricidad la ρ significa resistividad. Y es una propiedad del material que determina la resistencia eléctrica R de ese material. Entonces, la fórmula ya más o menos está dada por lo que dijimos. Como R es proporcional a L y R es inversamente proporcional a A, entonces resulta que la constante proporcional es la resistividad. Entonces, la resistencia está como resistividad multiplicado por L dividido A. O el despeje de ρ es RA dividido L, según lo que querramos. Entonces, esto, como es propiedad de material, se consigue en tablas. Entonces, el cobre tiene su resistividad determinada, el hierro tiene su resistividad, el oro tiene su resistividad, el latón tiene su resistividad. Todos los conductores, principalmente los metálicos, tienen una resistividad que determina la resistencia en función de la longitud que tenga el cable, en función de el área que tenga el cable. Entonces necesito estas cosas para calcular la resistencia. Entonces las unidades de resistividad va a ser el ohm metro. O sea, vamos a escribir la letra griega omega multiplicado por metro y eso es unidades de resistividad. O sea que cuando veamos esta combinación en un problema, lo que me están dando como dato es ρ.
Y me dan algo otras y puedo calcular una de ellas. Entonces, por ejemplo, este problema dice, ¿qué longitud L de alambre de cobre se requiere para producir un resistor de 4 miliohms? Suponga que el diámetro del alambre es de 1 milímetro y que la resistividad del cobre es de 1,72 por 10 a la menos 8 o un metro. Eso que está escrito acá es lo que se llama ohmmetro. Entonces, ven que esto es como para diseñar las resistencias. Por ejemplo, los que diseñan las resistencias para los circuitos tienen que tomar en cuenta muy todo esto. Saben el material, como ellos saben el material de que van a hacer las cosas, pues ya saben este dato. O sea, si ustedes van a una tabla y buscan la resistividad o preguntan a Google la resistividad del cobre, pues van a tener un dato como este. Tal vez varía por acá, pero esencialmente este. Y entonces las otras cantidades son las que yo propongo. Yo quiero, el alambre va a ser de 1 milímetro de diámetro. Y quiero que tenga 4 ohms, miliohms. Entonces, ¿de qué longitud debe ser? Ahí está la fórmula. Entonces, como voy a necesitar el área en función del diámetro, entonces escribo mi área en función del diámetro. Pi diámetro al cuadrado dividido 4. Pi por 1 milímetro, que es 0.001 metro al cuadrado, dividido por 4, y ya tengo mi área. Una vez que tengo el área, me voy a la fórmula. Y entonces aquí, ¿qué tengo que despejar? L. Despejo L. RA dividido ρ. Entonces meto datos. Necesito 4 miliohms. Es 0.004 ohms. El área que calculé, la resistividad que me dieron, y eso me da la longitud. Entonces, esa es la longitud que necesito para cumplir con todo eso. 0.183 metros, o sea, 18.3 centímetros. O sea que el alambre tiene que ser de esas condiciones, tiene que ser justamente de esa longitud para cumplir con eso. Si le pongo 20 centímetros, ya aumenta ya de 4 a más miliohms. Y así, esos serían los problemas de resistividad. Este sería un problema de resistividad porque está metido el dato ahí. Otra cantidad que nos va a importar es la potencia eléctrica. Eso es el gasto. Esa cantidad es muy, pero muy importante porque nos permite... Este es un conocimiento para nuestra vida. O sea, no es simplemente por un curso de física, porque sus padres pagan una factura de electricidad. ¿Por qué? Porque hay un consumo eléctrico. ¿Y cómo calcula la empresa el consumo eléctrico? A través de la potencia eléctrica consumida. La empresa eléctrica cobra la energía consumida a través del uso de todos los aparatos eléctricos en la casa. La energía. Y la energía viene dentro de la potencia. O sea que si yo sé algo de potencia eléctrica, puedo calcular energía y puedo saber cuánto me cobran, cuánto estoy gastando. Entonces veamos cómo es esto para nuestra vida. Primero el concepto y luego ya lo podemos aplicar en algún problema o algo así. Entonces la potencia eléctrica, P mayúscula, siempre como es una potencia, es la tasa a la que se gasta la energía eléctrica. Miren, es el gasto de energía eléctrica. Y recuerden que la potencia también es trabajo por unidad de tiempo. O sea que más o menos lo que necesitamos es la fórmula de potencia eléctrica. Entonces no se fijen tanto en la deducción, que lo que sí es que la fórmula para potencia eléctrica proviene de la fórmula original de potencia, que es trabajo dividido tiempo. Pero resulta que para cargar un par de placas, el trabajo que se requiere es Q por B, dividido T. Pero Q sobre T es lo que definimos como I. Entonces quiere decir que la potencia es I por B. ¿Ahí? Entonces, esta es la fórmula necesaria para nosotros para calcular potencias eléctricas. Multiplicamos el voltaje por la corriente. Y así calculamos la potencia eléctrica. Pero normalmente, realmente lo que sabemos nosotros de los aparatos eléctricos es la potencia.
Lo que sabemos en nuestra casa es los voltajes y lo que no sabemos es las corrientes, pero se pueden calcular a través de esta fórmula. Por ejemplo, la potencia de las bombillas viene dada la cantidad, porque potencia es watts. Recuerden el trabajo sobre tiempo, Joule sobre segundo, que es watts. Entonces, lo mismo acá. La potencia eléctrica viene dada en watts. Entonces, cuando uno compra una bombilla, compra una cantidad de watts que le interese, según la iluminación. Entonces, y ya hace este dato. La diferencia potencial en los tomacorrientes de las casas son entre 110 y 120 voltios. Pongámosle 110 voltios. Entonces ya sé el voltaje. Y puedo calcular la corriente que pasa en el aparato, entonces. Así de sencillo. Y luego, por el tiempo de uso, puedo calcular como la potencia es trabajo dividido tiempo o energía dividido tiempo. Entonces, con el tiempo de uso del aparato, potencia por tiempo va a dar la energía. Y entonces, la energía es la que cobra la empresa. Las empresas de suministro de energía. Bueno, entonces veamos si hay algún problema o algo, algunas... Entonces, realmente hay 3 fórmulas que se pueden usar para este asunto. Dado que la primera fórmula es potencia, voltaje por corriente. Pero si usamos la ley de Ohm, que es V sobre I, podemos poner potencia en función de la corriente, que es decir, quitamos V de acá y sustituimos por IR y nos queda I cuadrado R. O sea que la potencia se puede calcular así. Y la potencia también, si usamos esta ley y quitamos I, que es V sobre R, nos queda V cuadrado sobre R. Y las 3 fórmulas me dan la potencia. Entonces, estas son las 3 fórmulas de uso para calcular la potencia eléctrica. La primera es voltaje por corriente. La segunda es corriente al cuadrado por resistencia. Y la tercera es voltaje al cuadrado sobre resistencia. Cualquiera de las 3 me sirven en los problemas, según los datos que tengan. Entonces, miren cómo se aplican los problemas. Es como que fuera un problema de nuestra casa, de la vida diaria. Dice, una herramienta se clasifica de 9 amperios cuando se usa con un circuito que proporciona 120 voltios. Esto es de las casas. ¿Qué potencia se usa para operar esa herramienta? Potencia es V por I. 120 por 9 amperios, 1080 watts. Solo hacer una multiplicación y ponerle watts al final. Otro. Normalmente cualquier aparato eléctrico, calentador, microondas y esas cosas vienen dados por potencia. Dice que este calentador es de 500 watts y extrae una corriente de 10 amperios. ¿Cuál es la resistencia? Entonces, para usar otra fórmula, potencia es I cuadrado R, o sea, R es P sobre I cuadrado. 500 dividido 10 al cuadrado me da 5 ohms. Entonces, ven cómo a través de esas fórmulas y diferentes tipos, se pueden resolver diferentes tipos de problemas usando la fórmula adecuada. Y ya, estamos terminando esta primera parte, pero falta empezar circuitos. Entonces, aquí el resumen de fórmulas es todas las fórmulas más importantes que hemos visto. Primero estas. Pero primero saber la definición de corriente eléctrica. Carga dividido tiempo. Y que se da en amperes o amperios. Luego saber la ley de Ohm, que involucra el voltaje y la resistencia. Entonces la ley de Ohm es esta del centro y los despejes son los de las orillas para calcular I o para calcular R. Y saber que la resistencia se da en ohms, que es la letra griega omega, y que un ohm significa un volt sobre un ampere, que es la unidad de resistencia. Hay resistencias muy grandes que son kilo ohms. Las resistencias en los circuitos de los celulares son resistencias grandes para que las corrientes sean chiquitas. Sus celulares usan corrientes del orden de miliamperios.
Entonces, por eso dentro de los celulares hay resistencias que son del orden de kiloohms o megaohms, o sea, 1000 ohms o 1.000.000 de ohms. Y entonces así las corrientes son sumamente pequeñitas que en dado caso pueden causar daño, pero como dicen que si se revienta la batería causa un daño de quemadura, pero posiblemente si tocan un circuito de eso no les va a pasar nada con la corriente. Y si en la casa tocan un circuito de corriente que lleva ya varios amperios, sí les puede detener el corazón. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, todo esto hay una parte de seguridad eléctrica que no vemos acá porque nosotros no vamos a ser expertos en andar conectando cosas. Ahora el que se va a dedicar a esto, sí tiene que aprender sobre seguridad eléctrica y saber lo que puede y no puede hacer por el peligro que representa estar manejando corrientes y voltajes. Las otras fórmulas son la de resistividad, es esta, que calcula la resistencia en función de la longitud y el área de los alambres. Y este es el despeje. Y la última, que es de potencia, que sirve para calcular el consumo de electricidad, porque potencia es trabajo dividido tiempo, energía dividido tiempo. Entonces se puede calcular el consumo. Y primero se calcula la potencia, que es V por I, o I cuadrado R, o V cuadrado sobre R. Entonces, en los circuitos se usa mucho esta y la de ley de Ohm. Esto es para diseño, pero estas sí son parte. En los circuitos se usa la de corriente, ley de Ohm y la de potencia. Y ahí sí, salimos de esa que ya la terminamos, afortunadamente. Y nos vamos a la siguiente, que sí debo empezarla para no quedarme muy atrás. Entonces la otra es ya aplicar eso. Porque esto que vimos ahorita